Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, agradecer también que haya representantes del Ministerio, donde yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar cuando la señora Ana Pastor estaba al cargo del Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues con las personas que aquí tengo mucha relación, Antonio Collado, pues podríamos decir que es como con Manuela de madre, ¿no? Somos pareja de hecho a nivel profesional. Y es importante lo que he podido leer esta mañana. Se ha publicado qué piensan todos los profesores americanos que a mí me han enseñado de las universidades americanas, que lo han publicado en la revista de la Clínica Mayo, sobre cómo se diagnosticaría y se trataría en Estados Unidos esta enfermedad. Bien, es importante disponer de documentos, como ha comentado la compañera del Ministerio, para servir de guía, ¿no? El otro día estuve en una reunión y eso de la evidencia científica, pues está bien, pero sería mejor hablar de la evidencia estadística, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que utilizamos, ¿no? Pero es evidente que está ahí y es importante tener documentos que exista esta evidencia y otros que el grupo de personas que conocen la enfermedad. Yo la palabra de experto en medicina nunca la he entendido, a no ser que se refiera a que tienes experiencia en algo. ¿Por qué se produce la fatiga? No lo sabemos. Y he estado ahora en un curso 3 días de 10 horas que lo ha hecho la Universidad Americana, el Instituto Nacional de Salud Americano y la Sociedad Americana del Sueño, pues sobre la biología de la fatiga. Existen en estos momentos más de 200 líneas de trabajo sobre la biología en Estados Unidos y eso es importante. Entonces, hace ahora aproximadamente unos 6 años, el grupo de metodología de la Universidad de Riga decidió hacer una aplicación a una de las becas de prestigio, que es el COS Action dentro de Horizon 2020, con el objetivo de hacer una red en Europa de estas enfermedades. Y de una manera, una calificación muy alta, fue financiado. Eso permitió poder trabajar a un grupo de investigadores, unos 55 investigadores de más de 22 países, en un proyecto que es el que financia todo el grupo europeo, que ha hecho, durante este tiempo, ha hecho reuniones periódicas. Hasta la pandemia COVID siempre eran presenciales, luego se hicieron de forma telemática. ¿Qué se planteó al principio, en 2014? Pues que es una enfermedad de diagnóstico clínico y eso a los internistas nos llena de orgullo, porque a mí los profesores que yo tuve, que habían sido de la escuela de Jiménez Díaz y de Pedro Pons, los grandes internistas del siglo XX, lo que tiene sentido en medicina y lo que es objetivo es la historia clínica y la exploración física. Esto es una lucha que tenemos ahora con los residentes porque ya empiezan a hacer imagen antes de la historia clínica, ¿no? No había biomarcadores diagnósticos, pero este es un hecho que está posiblemente en casi todas las enfermedades, porque eso de biomarcador no quiere decir un análisis de sangre, sino que requiere de muchas cosas. Había algo que era preocupante y es que no se disponía de un tratamiento que modificase la evolución y lo que estaba claro es que era un proceso limitante y que la evolución en el adulto era a la cronicidad. Ya se plantearon en una primera fase que había más riesgo vascular, más riesgo de cáncer y también de suicidio. En Europa se calcula que hay unos 3 millones de pacientes afectos de esta enfermedad y la infección por COVID va a duplicar o triplicar en los próximos 3 años esta enfermedad. En un trabajo reciente que ha publicado 2 grandes referentes en Estados Unidos, avalados por Anthony Fauci, que es el profesor Komarov de Harvard que describió la enfermedad, se calcula que el gasto en síndrome de fatiga crónica en Estados Unidos, que ahora está sobre 20 billones de dólares, en el 2024, con la inclusión de la fatiga post-COVID, estará alrededor de 4 trillones al año. Esto es un tema importante porque
se ha creado un término en medicina confuso, que es el síndrome long COVID. Yo tuve un COVID muy agresivo y tengo alguna pequeña secuela. Yo no tengo una fatiga. Hay que definir las cosas bien. El síndrome de fatiga crónica, y he visto que en el programa hay una compañera que habla también de la fibromialgia. Hemos de estar preparados para hacer un diagnóstico correcto y aportar con nuestra experiencia pues lo que nos podemos ver. Se ha visto algo que es interesante, que es que afecta predominantemente a mujeres, y ahora hay multitud de comisiones que valoran, o proyectos de investigación, cuando pues, el Ministerio nos pide que seamos evaluadores de estas patologías, si en el proyecto el investigador ha tenido en cuenta el género, ya se puntúa más. Estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con ello porque creo que hay que tener en cuenta siempre en todos los proyectos el género. Esta enfermedad no es casualidad, va a afectar más a las mujeres, afecta la calidad de vida y el problema es que debido a la intolerancia al ejercicio y el deterioro cognitivo va a alterar la vida laboral, la vida personal y social. Y esto se conoce muy bien a nivel de todas las instituciones de magistratura en Barcelona y en todas las comunidades. Barcelona fue pionera en los primeros casos, pero ya hay gabinetes especializados para poner de manifiesto la severidad de la enfermedad y tomar decisiones concluyentes, no subjetivas. Es real, incapacita, minusvalía, y un tema importante que hay que abordar es que va a desarrollar fracaso escolar en el niño y en el adolescente. Yo he valorado unos 400 o 500 adolescentes. El diagnóstico es muy tardío. El niño, el adolescente, cuando tiene dolor, se sigue pensando que es porque está creciendo. Y si está cansado es porque tiene un problema psicológico. No. El trabajo de este año en el Clinical Investigation del grupo sueco sobre la investigación animal en la fibromialgia pone claro que el origen psicológico es muy discutible y el gasto anual de esta enfermedad es muy grande, entre otras cosas porque se gasta mucho dinero en la fase inicial antes del diagnóstico, con exploraciones que no son necesarias. Evidentemente se constató que en Europa hay pocas unidades. Evidentemente, pues en Cataluña existe una red de 17 unidades y esto pues es muy importante porque Antonio y yo, y el que ahora es el conseller de Sanidad, sabe la cantidad de horas que hemos trabajado en agencias científicas para poderlo llevar a cabo. Hay poco conocimiento en atención primaria especializada. Estas tiene que llegar al grado, al pregrado, al posgrado. Los trabajos que hay de las diferentes series, el diagnóstico es muy tardío y es muy importante que se aborde bien el diagnóstico para no hacer muchas exploraciones y hay que abordar el diagnóstico precoz. Este grupo, como he comentado, desarrolló durante 4 o 5 reuniones al año con diferentes deberes. Había que trabajar mucho. Todo lo que se había hecho de recomendaciones, del diagnóstico, el tratamiento, guías de evidencia científica. Y yo aquí represento a este grupo, que ha sido un honor para mí conocerlos, pero no es lo que dice el doctor Alegre, es lo que dice el consenso europeo, igual que, como ha comentado la compañera del Ministerio, hay documentos enormemente importantes en Aragón, en Valencia, en Cataluña y en el Ministerio que se deben utilizar para hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué criterios utilizamos para diagnosticar el enfermo? Pues tanto los americanos como los europeos consideran que los criterios de 2015 tienen una enorme importancia. Es muy importante que la fatiga que nosotros vamos a estudiar, que aparece por la mañana, que dura más de 6 meses, que no tiene que ver con el ejercicio, limita al enfermo. Este es un criterio fundamental. Tiene que producir una limitación severa al paciente y tiene que comprobarse en diferentes controles. El enfermo va a tener un síntoma que hoy ya se considera crucial y que los grupos de Estados Unidos consideran que será necesario para valorarlo bien, que es que el enfermo, cuando hace un ejercicio, le va a costar mucho recuperarse. Ese es un síntoma tremendamente diferenciador. Y el otro síntoma que tiene un gran impacto
y que es universal en todos los enfermos y que es muy cruel, y es que el sueño no repara. El enfermo se levanta, esta es una línea de trabajo, y aquí agradecemos al Fondo de Investigación Sanitaria de Madrid, que becó al grupo con una beca considerable dinero para estudiar esto en el año 2019. Luego va a haber manifestaciones del deterioro cognitivo y también de la manifestación a nivel de tipo de disfunción vegetativa. O sea que es muy sencillo realizar el diagnóstico, y eso siempre ha sido así. Los criterios canadienses tienen mucha importancia porque nos permite estudiar todos los problemas. El enfermo, cuando un médico ha sido entrenado, se va a encontrar con una media de 150 síntomas que va a tener que englobar: la fatiga, la intolerancia al ejercicio, los problemas del sueño, el dolor, la disfunción cognitiva, la disfunción autonómica, la neuroendocrina y la inmune. Y los famosos criterios de Fukuda son útiles, muy útiles para el diagnóstico. Hoy en las enfermedades inmunes o inmunoinflamatorias se habla de criterios diagnósticos y se lucha por los criterios de clasificación. Cuando el doctor Bacardí me explicaba a mí en los años 80 que la medicina es interesante porque existe el enfermo, pues ahora vamos hacia eso, ¿no? Hacia la personalización. Los oncólogos han sido pioneros en el campo, pero yo creo que se ha de valorar algo más que un parámetro genómico para tratar a un enfermo. Hay que tratar toda la enfermedad, pero en un individuo personal. Entonces, los criterios de Fukuda, pues, con los que empezamos a trabajar, es la fatiga por la mañana invalidante, alteración cognitiva, intolerancia al ejercicio y sueño no reparador. Yo habré visto unos 8.000 pacientes, y cuando cumplen estos criterios tienen un síndrome de fatiga crónica. Y cuando escuchas a Tony Komarov o Nancy Kleiman, que han visto más de 100.000 pacientes en su vida, pues coinciden, ¿no? En los niños, los criterios que se utilizan son los criterios, igual que en el adulto, pero tiene que estar menos de 3 síntomas. Y en medicina no hay ninguna enfermedad que se diagnostique por exclusión. En medicina interna es frecuente que no sepamos lo que tiene un enfermo después de 30 años de evolución. Pero por exclusión, el que tiene una migraña. No lo diagnosticamos porque el escáner sea normal. Este es un concepto clave. La historia clínica es objetiva, que es eso de exclusión, ¿no? Y eso se ha tenido muy en cuenta en las discusiones, Bien, estos síntomas se tienen que estudiar bien. El cansancio es debilitante. Va a limitar también la actividad personal y social. Los síntomas se van a exagerar cuando hagamos un ejercicio físico, cognitivo o pongamos en marcha el sistema vegetativo. Por ejemplo, ponernos de pie. Ponernos de pie dificulta la función cognitiva porque disminuye el flujo cerebral. No toleran la posición de pie. Van a aparecer hipersensibilidades que son grandes enemigos. La intolerancia farmacológica, alimentaria, química, electromagnética es real y también lo diagnosticamos por la historia clínica. Tienen síntomas que parecen una enfermedad inflamatoria, décimas de fiebre, ganglios en el cuello, fenómeno de Raynaud. O sea, tenemos muy bien establecido, y el estudiante de medicina que allí en la Autónoma, cuando ve a un enfermo, hace unos 4 o 5 ejercicios, en su primer ejercicio de la primera visita, ya hace el diagnóstico preciso. Luego aparecerán una serie de problemas y será importante identificar el desencadenante. En esta enfermedad es muy importante. ¿Cómo empieza? Si es muy brusco, si es poco a poco. ¿Cómo es persistente, es oscilante? Y hemos de establecer criterios, aquí sí, lo más objetivos posibles para ver la severidad del paciente. Esto es muy importante. En medicina no se puede diagnosticar a nadie
si no haces una exploración física completa. Esto es inconcebible en la medicina, pero en el oftalmólogo, en el otorrino y en el urólogo. Exploración completa. Y tiene que valorarse también por psiquiatría al paciente, o sea que somos tremendamente rigurosos. ¿Qué aporta la exploración física? Pocas cosas. Pocas cosas porque lo que lo va a aportar es la historia clínica, pero es evidente que hemos de ver ganglios, alteraciones de la frecuencia cardíaca, hipersensibilidad en las articulaciones o el síndrome de hiperlaxo, pero no hay inflamación. Tiene que ser una exploración meticulosa durante tiempo. Cuando estudiamos al enfermo, hemos de valorar aquellos fenómenos que se asocian con mucha más frecuencia, ¿no? La fibromialgia es un proceso que ha sufrido mucha transformación desde el diagnóstico inicial en los criterios del año 90 hasta los actuales. Nosotros, en trabajos que hemos hecho, que en alguno está collado con nosotros, pues la fibromialgia está en la mitad de nuestros enfermos y la presencia de fibromialgia condiciona peor pronóstico funcional. El síndrome de las piernas inquietas, la migraña, la disfunción mandibular, el síndrome del suelo pélvico, el síndrome de la hipermotilidad. Por eso, nuestros pacientes en las unidades de experiencia son controlados en ocasiones con más de 15 especialistas. Afortunadamente, empiezan a aflorar en España las unidades del síndrome del suelo pélvico, de enorme impacto para el manejo de una sintomatología cruel que incluye el síndrome seco-vaginal, la endometriosis, la cistitis intersticial crónica. Es complejo estudiar, ver al enfermo. El síndrome, hay un grupo de fenómenos que estarían en relación con la disfunción vegetativa, como es el síndrome de la taquicardia postural, la hipotensión ortostática, el intestino irritable y la neuropatía de fibra pequeña. Estos enfermos tienen una serie de fenómenos asociados que estarían en relación con la inmunidad, la intolerancia, la atopia, la endometriosis, la disfunción tiroidea, el síndrome de actividad mastocítica, el síndrome seco. Y estos pacientes sí tienen una ansiedad, pero una ansiedad desmedida con crisis de ansiedad, crisis de pánico, y el grupo de Barcelona demostró al principio de los 2000 la relación que había entre las crisis de ansiedad y la hipermotilidad. Aquí se está avanzando en genómica para ver si eso también coincidiese. Entonces, otro campo de enorme interés en el Ministerio y que se está trabajando mucho ya. Existen enfermedades que van a hacer una fatiga crónica severa. Y aquí está la fatiga superviviente de cáncer. Mi amigo y compañero Pepe Selga fue pionero y en el Memorial creó la primera unidad. Si ustedes entran en las guías oncológicas americanas, igual que hay del cáncer de pulmón, está de la fatiga. Alrededor del 15% de los supervivientes de cáncer van a hacer una fatiga crónica invalidante. Este es un tema de enorme interés. Cada vez se estudia más la fatiga en la enfermedad inmune y hay ensayos biológicos en Sjögren, lupus, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal. Se están desarrollando las primeras guías del síndrome post-UCI en España, que han tenido un gran auge después de que el COVID ha visto muchos enfermos en la UCI. En Zaragoza creo que ya está institucionalizado. Es un síndrome de fatiga crónica. Yo he visto unos 500 pacientes después de la infección, hepatitis B, hepatitis C, el VIH, dengue, ébola. No he visto a ninguno, pero conozco personas que conocen a la superviviente española y el COVID ya es una realidad y estamos a empezar viendo enfermos. Estos son campos que se tienen que ir desarrollando. El diagnóstico diferencial, todas las enfermedades en medicina que afectan los órganos fundamentales, el pulmón, el corazón y el riñón, en las enfermedades hematológicas existe el síntoma de astenia, que es como se debería llamar, ¿no? Pero esto es fácil de diagnosticar. Y curiosamente, muchas de estas enfermedades, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, son enfermedades inflamatorias. Tienen anemia. Y aquí ya hay campos de trabajo donde se demuestra que el tratamiento con ejercicio físico programado mejora el pronóstico de la
insuficiencia cardíaca. En estos momentos, el estudio de la fatiga en el ictus, en el Parkinson y en la ELA es una de las líneas de investigación más moderna porque el deterioro cognitivo se relaciona con la hiperactividad de la microglía, que tiene mucho que ver. Yo he estado en tribunales de tesis y tenemos unos 3 papers de fatiga en Parkinson y fatiga en ictus. Todo esto es muy nuevo y se ha de tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando el enfermo, además de tener febrícula, tiene fiebre prolongada? Te pone en aviso. ¿Tendrá algo más? Pues bueno, yo no lo he visto nunca. Yo tengo ahora 3 enfermas que pesan 33 kilos. Ingresan en medicina interna para que lo estudien compañeros, para que no tengan el sesgo pues, que puedo haber hecho yo, y no hay otra causa, pero más del 30% de nuestras enfermas terminan con síndrome metabólico y obesidad mórbida. Cuando están la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva muy elevada y tendrá algo más, esto en la cabeza del internista siempre está presente. Y evidentemente, cuando la enfermedad coloca al enfermo en catastrofismo y el negativismo es muy serio, evidentemente el psiquiatra tiene que hacer un papel básico para evitar el suicidio, lógicamente. ¿Qué pedimos en la analítica? Pues bueno, pedimos una analítica general que nos aportará pocos datos, excepto que veremos que ya hay problemas en el hemograma, habrá linfocitosis, en las pruebas hepáticas, alteración porque hay esteatosis hepática, disfunción tiroidea, es muy característico que aumente la PCR, pero no la velocidad de sedimentación, y que ya el enfermo sea diabético. Las serologías, bueno, yo creo que hay que estudiarlas dentro del campo de la epidemiología, y si casi todos los enfermos que he visto yo se les hace repetidamente la serología Epstein-Barr citomegalovirus, pero es que todos los que estamos aquí tenemos serología IgG a estos virus. Sí que es importante saber si se ha reactivado. Los casos que hemos visto de hepatitis B o C con tratamiento erradicador, al eliminar el virus la fatiga persiste. El síndrome post-Lyme es un tema que está candente en la actualidad, que creo que también está ya en el Ministerio, a través de las asociaciones. Son enfermos que han tenido una enfermedad por borrelia, desarrollan una enfermedad que es el síndrome de fatiga crónica. Lo mismo ocurre con la pospolio y, evidentemente, si ya los primeros coronavirus demostraron que el 30% podían desarrollar una fatiga, el COVID ya está ahí y nosotros hemos visto más de 150 pacientes y están pidiendo proyectos. ¿Por qué? Porque si sabemos qué enfermos van a hacer fatiga, la vía molecular permitirá pues, dianas terapéuticas. ¿Cuándo pedimos más cosas? Pues bueno, los enfermos tienen trastornos intestinales y queremos estudiar si es celíaco. Bien, pero es que ha aparecido ahora otra enfermedad que es la intolerancia al gluten, en la que se produce una inflamación del intestino, pero académicamente no es una celiaquía, y hay enfermos que cuando retiran el gluten mejoran su sintomatología intestinal. La autoinmunidad, evidentemente, que tendrá un gran apoyo, y ya se están haciendo ensayos en enfermos que tienen anticuerpos frente a estructuras de vegetativo, con aféresis hay mejoría. La neuroimagen para el diagnóstico aporta poco información. No sería procedente que tuvieras un enfermo con deterioro cognitivo, cefalea, intolerancia al ejercicio, y el médico que la haya visto no haya hecho exploraciones del sistema nervioso periférico, electromiograma o exploración de imagen. Otra cosa es lo que estamos viendo en la resonancia funcional, en el PET. Hay una chica de Copenhague que ha desarrollado un sistema para estudiar el drenaje linfático. Brutal, lo escuché otro día a la 1 de la mañana en el curso americano, y se ve cómo el sueño no reparador se relaciona con la microglía y con el mal drenaje linfático. Luego,
existe la prueba del ejercicio físico, es una prueba muy importante para estratificar la intolerancia. Se hace en 2 días porque eso será una prueba prácticamente diagnóstica y lo tiene que hacer gente muy experimentada. Cuando nosotros estimulamos al enfermo de fatiga, somos conscientes que la respuesta será anómala, absolutamente. Pero cuando lo ponemos de pie y cuando a un sano se le explora el abdomen, se le molesta, y cuando se le hace una exploración neurológica también. Somos conscientes de eso, pero hay que ir a por ello. Hay que medir bien el deterioro cognitivo con baterías que busquen el problema que hay. Aquí tiene que haber mucha formación y esto tiene que ayudar mucho a desarrollar los criterios de clasificación. El ecocardio, estamos viendo disfunción diastólica, algún enfermo, cómo aumenta el proBNP, porque el enfermo refiere disnea. Y la mesa basculante, pues prácticamente se hace a todos los enfermos que tienen mucha disfunción vegetativa. Claro, darle este papel solo a primaria es complejo. Estudiar un enfermo bien viene a significar unas 5 o 6 consultas de 1 hora, pero es necesario hacerlo como hacemos en todas las enfermedades complejas. Trabajamos con cuestionarios validados que miden la severidad. Y a mí ahora me ha pedido un matemático que le codirija la tesis para ver si con la ciencia de datos, una nueva ciencia, también inteligencia artificial, podemos ya estratificar la severidad al principio de la enfermedad con datos validados. Todo esto lo desarrollamos, está en el consenso y es muy importante estratificar bien la fatiga y en cada uno de los problemas que hay, tratar de buscar ya qué armas vamos a utilizar, ¿no? Muy importante todo lo que hemos comentado de la disfunción vegetativa, la disfunción física, la disfunción cognitiva, y ya se están haciendo estudios matemáticos con la ómica, o sea, genómica, proteómica, metabolómica. Entonces, ¿cómo es posible que mis compañeros de los hospitales de Madrid, que tanto competimos en interna porque los números buenos del MIR, pues todos sabemos que van a La Concha, al 12 de octubre y al Marañón, por poner un ejemplo, o al Vallebrón, haya compañeros que ponen en duda esta enfermedad con la evidencia científica, que hay casi 4.000 trabajos en el PubMed hoy de esta enfermedad. Yo, que les tengo admiración, siempre me he preguntado por qué ponen en duda una enfermedad que reconoce la OMS. Pero aquí sí que no dedico ningún esfuerzo y Confec lo sabe. Me encanta formar, transmitir, investigar, pero no voy a convertir a nadie. Esto está clarísimo. Me lo enseñaron mis amigos, los pastores de ovejas en mi pueblo, cuando empecé a trabajar de pequeño. Bien, hoy es importante diagnosticar la enfermedad de fatiga crónica, el enfermo asociado a un proceso vírico, el que está cansado pero no cumple criterios y aquella fatiga que está asociada a otros muchos procesos. Tenemos que valorar en el informe la edad, el sexo, cómo empezó, qué lo desencadenó, todas las comorbilidades, en qué fase estaría la enfermedad, cómo es de severo, qué fenotípico clínico tiene y qué datos tenemos de investigación básica. A nivel de atención primaria, imprescindible en todas las enfermedades y más cuando hay diagnóstico clínico. Nosotros hemos formado en fatiga, y Antonio pues ha coordinado mucho en fibromialgia en Cataluña, hemos formado a más de 6.000 profesionales y por vía online sería muy fácil a través del Ministerio pues coordinar la formación y pues gracias a las asociaciones hemos formado a los médicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, cantidad. Yo siempre abogo por la importancia que tiene para la administración, me lo han dicho a mí, pues consillers, ministros y gente muy grande de la administración, que la asociación tiene que estar ahí para aflorar un problema y este problema está. Se les enseña a cómo se hace el diagnóstico, cómo se explora, cómo trataremos y ya valorar en una primera fase en qué posición de la sociedad está el paciente y en qué posición laboral está el enfermo. Aquí hay una persona en el equipo que es imprescindible, se llama
diplomado en enfermería. Va a educar al enfermo, va a adherir al tratamiento y lo va a cuidar. O sea, indiscutible esta figura y en las unidades de referencia es un elemento imprescindible. En las unidades especializadas siempre se pone a nivel técnico confirmar el diagnóstico. Pues no me parece mal, pero yo cuando un enfermo tiene una fibromialgia y la diagnostica Antonio Collado, pues es que no lo voy a poner en duda, ¿no? Pero lo hacemos, ¿no? La persona joven, pues probablemente. Los casos que son severos, desde luego. Los que llevan poco tiempo, aquel que el médico ve que se está deteriorando mucho la función cognitiva. Cuando la enfermedad ya es muy compleja, hay enfermos que tienen más de 30 fenómenos comórbidos, y evidentemente va a sobrepasar lo que puede hacer en primaria. Pero las unidades que trabajan en primaria en estas enfermedades ya hacen este trabajo y luego cuando van a la especializada. Y luego no se trata el enfermo de quién es. La reciprocidad en el control es imprescindible. O sea, se seguirán por los dos grupos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta en estos momentos, aparte de los profesionales médicos, la enfermería, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional y, en los casos graves, que ya lo estamos haciendo, utilizar la telemedicina para que puedan hacer determinados tratamientos y hacer un control. Porque a veces el enfermo no puede venir a la unidad. Hacemos cuestionarios y desarrollamos ya las primeras interconsultas en las formas secundarias, tenemos gran conexión con oncología, enfermedad inmune. Y esto nos permite tener una perspectiva enorme en el campo de hacia dónde vamos con terapias biológicas en esta enfermedad. El tratamiento farmacológico y el no farmacológico. En 1 y en 2 tienen que estar validados y revisados. Bien, se trata el sueño, el dolor, la disfunción vegetativa. ¿Qué papel tiene la terapia cognitivo-conductual individual? ¿Es bueno hacer ejercicio físico programado, individualizado por especialista cuando conocemos cómo está el enfermo, no grupal? Todo eso lo dice la evidencia. ¿La acupuntura es útil para el dolor o es una medicina alternativa? Evidentemente que lo es, y hay trabajos que lo demuestran y se requiere de un experto. Aquí todo cabe, pero todo cabe con la evidencia, ¿no? Tenemos muy pocos fármacos para el sueño, fuera pues, de la melatonina. Hemos publicado este mes cómo la melatonina y el zinc mejoran la fatiga, y en la disfunción autonómica, pues el enfermo no se levanta de golpe, no mueve la cabeza bruscamente, pero tenemos pocos elementos. Bien, la dieta. En este momento la dieta es un problema por pues hay personas que se doctoran utilizando el Google, ¿no? Y entonces, claro, en el comité técnico dijo dieta saludable y balanceada, ¿de acuerdo? Tomar proteínas, beber agua, ácidos grasos, ¿no? Pero no he encontrado en ningún sitio qué es eso de la dieta antiinflamatoria, ¿no? Pero está escrito en el documento. El ejercicio físico, en mi opinión, individualizado por un experto y con personas que conocen cómo es la prueba de esfuerzo previa, es necesario e importante. Mejora la disfunción vegetativa, mejora el deterioro cognitivo. Esos trabajos ya han demostrado y cómo se activan ciertas cosas. La terapia cognitivo-conductual es evidente que el proyecto que se hizo en Europa pues tiene dificultades metodológicas y en este momento está en stand-by. La terapia ocupacional es un problema. ¿Por qué? Porque las enfermas que vienen a la consulta, el 60%, que la mitad tienen estudios superiores y trabajo calificado, ya no trabajan. Y en la evolución, mal asunto. Entonces, claro, el terapeuta ocupacional jugará un papel trabajando con los médicos del trabajo o de salud laboral para adaptarle el puesto de trabajo. Y aquí estamos haciendo un trabajo muy interesante, pues con trabajadores de instituciones públicas, de universidades, que se han prestado a colaborar con nosotros para que el enfermo pueda seguir trabajando con teletrabajo. Tienes mucha sensibilidad química, electromagnetismo. Si no te adaptas, tu casa tendrás muchas dificultades para poder trabajar.
el trabajador social ya está trabajando. Yo tengo personas con fatiga que viven, comen en un comedor social y viven en una casa de acogida, y eso es real. Y hace 8 años tenían un sueldo y trabajaban en un trabajo cualificado. Y la terapia educacional en medicina siempre tiene que estar encima de todo. El enfermo tiene que estar educado y bien informado. El dolor. Pues el dolor es un síntoma cruel en esta enfermedad, y en los enfermos que tienen fibromialgia, la Federación Americana del Fármaco ha aprobado para su uso ya 3 fármacos. Eso es importante, ¿no? Y son los que utilizamos en estos enfermos. Duloxetina, pregabalina, el grupo de Cataluña, de la Agencia de Evaluación Tecnológica, vio la evidencia que tenía la asociación de paracetamol con opioide menor, la amitriptilina, se están ensayando dosis bajas de naltresona. ¿Tiene algún sentido el tratamiento, pues digamos, puntual ante un dolor que no puedo, con un AINE, con un paracetamol? No tiene sentido en esta enfermedad. No vamos a ir a ningún sitio, sino que nos tienen que hacer unas pautas de tratamiento prolongado con diferentes fármacos, siempre con dosis bajas, porque hay una intolerancia real, y no teniendo prisa en llegar a una alta, ¿no? El sueño, se han ensayado muchos fármacos, pero no hay ningún fármaco que haga que pase el enfermo a la fase REM. Y hasta que no lo haya, posiblemente lo que llamamos fármacos del sueño, que son benzodiazepinas, lo que hacen es estropear más el sueño. Todo lo que es la melatonina es interesante, y hay algún trabajo bueno con la pregabalina. A nivel de disautonomía, como dicen mis amigos cardiólogos del Vallebrón, ¿cómo es posible que para un síntoma que es que vas por la calle, te despiertas y hay 50 a tu alrededor y te llevan al Marañón a urgencias, no haya ningún fármaco? Se llama síncope. Vaya síntoma, ¿eh? Acabas en un hospital viendo ver qué te ha pasado. Pues no hay fármacos para el síncope. ¿Eso qué quiere decir? Que no disponemos fármacos para estos pacientes tan graves que la disfunción autonómica les acarrea. Yo tengo enfermos que se tienen que sondar para orinar, no pueden orinar, otros más de 20 veces, otros tienen incapacidad, se les escapa, incontinencia a nivel intestinal, no tienen deseo sexual, cuando hacen ejercicio les baja la temperatura, y en estos enfermos, pues, uso compasivo, utilizamos fármacos como la fluorcortisona, el midodrine, la ivabradina, porque es un síntoma muy duro, está muy frecuentemente enfermo, y la fatiga está relacionada con la disfunción autonómica en todos los enfermos, con lo cual hay que desarrollar, y hay alguna molécula que estudia diferentes mecanismos mitocondriales para hacerlo. Los tratamientos con antihistamínicos, estos los marcan los alergólogos, es un tema diferente, una cosa es la intolerancia y otra cosa es la atopia. El otro día me preguntaba una enferma, ¿usted es optimista con los tratamientos farmacológicos en la densidad química múltiple? Digo, sí. En el año 80 y me explicaron en Vallebrón que el asma era una enfermedad de base psicosomática. La úlcera duodenal, la colitis ulcerosa y la esclerosis múltiple. Hoy el asma es una enfermedad de trastorno de dilatación del bronco, inflamatoria, y hay biológicos. Luego, claro que habrá fármacos por este mismo mecanismo, y es un mecanismo olfatorio. Entonces, si la anosmia al COVID la ha producido por afectación de la microglía nasal, ahí hay que investigar, porque probablemente ahí habrá muchas cosas. La densidad química múltiple se define como un fenómeno olfatorio. Y yo tengo enfermas que tienen una severa intolerancia química, y cuando se les diagnostica de cáncer, los químicos por la vena les sientan bien. Concepto porque existe enorme confusión. Los complementos nutricionales. Bien, nosotros tenemos 4 papers ya con coenzima Q10 y NADH hechos en ensayos rigurosos. Se ha de tomar porque no hay coenzima Q10 y disfunciona la mitocondria. Ahora me venía en el AVE estudiando un trabajo de Komarov que han publicado en Panel esta semana, la relación de la mitocondria y el sistema redox entre la fatiga y el enfermo infectado por COVID. Estaba un poco dormido, pero me he despertado rápido, ¿no? Ya estoy terminando. ¿Y qué consideró Europa que sería óptimo? Pues bien,
que por cada 1.000.000 de personas debería haber entre 2 y 4 especialistas. Y aquí están incluidos los pediatras, los internistas, los reumatólogos. El diplomado en enfermería, psicólogo, asesor en nutrición, terapia ocupacional, terapia social. Pero estos estarán en constante formación porque la información que aboga esta enfermedad es enorme. El seguimiento se hará monitorizando los casos entre primaria y especializada y hemos de incorporar nuevas técnicas a nivel telemático para poderlo hacer. Y es muy importante considerar todos los puntos docentes. Tiene que llegar a la universidad. Nosotros ya dirigimos tesis, tenemos clases en grado, pero no solamente en medicina, sino en fisioterapia, en enfermería. Eso tiene que llegar, es fácil y tiene una enorme repercusión. Y evidentemente estamos obligados a que podamos competir con la enfermedad en proyectos de investigación. El NIH ya tiene líneas de proyectos para financiar que son del síndrome de fatiga crónica. ¿Qué día nos escuchará el Fondo de Investigaciones Sanitarias? Será fundamental. Y estamos contentos porque pues, hemos recibido una beca importante. Pero a nivel del Ministerio, a mí me gustaría que se hiciese una comisión para estudiar la fatiga después del COVID y que la formación que se está haciendo en otras comunidades, a través de ellos, se pueda aflorar perfectamente y llegar a pautas. Esto hará que un síntoma muy frecuente que en primaria, que es la fatiga, se estudie bien, pronto, no se gasten mucho dinero en exploraciones que no abogan por nada, y yo creo que existe el aval de Europa a través de la red europea. En Estados Unidos la unión con nosotros es total. Jesús Castro, que es el biólogo que trabaja conmigo, este año publicará 15 papers con universidades europeas y americanas, o sea que hay una conexión completa, y lo que ha permitido Europa ha sido Euromenes crear una red para hacer investigación clínica y básica. Y repito, para mí es un honor estar con ustedes. Lo que le he explicado puede ser novedoso, está avalado por una publicación y por un grupo que está haciendo investigación. En España, pues como ustedes saben, tenemos colaboración con muchos grupos que hoy van a hablar aquí, y yo pues soy un mero representante de este grupo europeo que tanto trabajo ha hecho estos años. Nada más. Muchas gracias. Sí, pasamos a las preguntas. ¿Quién? ¿Las tienes tú? A ver. Vale, hay un par de preguntas. Una pregunta, si hay estudios de vacunas COVID en SFC. Bien. Antes de que apareciese el COVID, yo pude revisar y 50 pacientes de la serie del Vallebrón empezó la fatiga después de vacunarse. Cuando se vacunan de la gripe, de la fiebre amarilla, del paludismo. Cuando escuchas a alguien que dice que la vacuna no tiene ningún efecto, desconoce lo que es la interacción entre la partícula microbiológica y el sistema inmune. Cuando un amigo mío te dice, me he vacunado y no me he enterado, es una noticia pobre porque ha creado pocos anticuerpos. Si está un poco mal, tiene febrícula y le duele el brazo, es mejor. Claro que no haga complicaciones. Evidentemente somos consecuentes de eso, pero es que es el único elemento que tenemos para defendernos del COVID. Indudablemente, todos los enfermos han sido vacunados porque no existe ninguna contraindicación. ¿Existe más riesgo de que el enfermo se infecte? Sí. Falla la vía del interferón, que es una vía que le deja entrar al virus, y estos enfermos hacen una respuesta inmune exagerada, con lo cual vamos a ver formas agresivas. Es indiscutible y es científico, pero el enfermo se tiene que vacunar sabiendo que va a haber una reacción, y estos pacientes, igual que los que tienen enfermedades inflamatorias, no se han de vacunar en un vacunómetro, que hay todas medidas de seguridad, ¿no? Pero en centros por si hiciesen alguna reacción. Y es más, se cree que en la forma de fatiga post-COVID, la vacuna puede tener un papel inmunomodulador. Hay un par de ensayos en marcha. O sea, evidentemente que sí.
En una enfermedad que tú tienes fármacos, bueno, la vacuna hay que dársela al enfermo, hemos de ser conscientes de que puede hacer diferentes reacciones, pero en el COVID es indiscutible, se han de vacunar. Tenemos otra pregunta y preguntan de qué forma pueden ayudar los pacientes a la investigación. Bueno, pues, por ejemplo, en el proyecto del Fondo de Investigaciones Sanitarias, pues necesitamos voluntarios sanos. Pues los enfermos, a sus amigos, ¿no? Se les va a aportar un estudio muy interesante del sueño a través de los actígrafos, haciendo pequeñas donaciones en el Vallebrón para investigar, hablando con Víctor Manuel, lo está haciendo actualmente Oviedo para hacer un concierto benéfico con su mujer, o hablar con el señor del Real Madrid para que haga cosas benéficas para investigar como se hacen otras enfermedades. Vaya, la Administración, Europa, cuando tú pides un proyecto al FIS o un proyecto a Europa, si no tiene una aplicación real, o sea, si no existe el enfermo, lo sabe muy bien Ceferino y personas que han trabajado más con ellos que yo, ya ni lo aceptan. Lo primero que dicen es esto. Y cuando uno de nuestros alumnos lee la tesis, el presidente del tribunal le pregunta, ¿y esto qué repercusión tiene? Claro, pues es lo mismo. O sea, el enfermo puede aportar muchas maneras, pues eso, educando. Ha aparecido una figura importante en medicina, que si no es manipulador es muy importante, que es lo que llega a formar un paciente a los pacientes. Es el formador de pacientes en el propio enfermo. Si no es una persona que a veces, pues bueno, pues de manera inconsciente manipula un poco, será importante, porque él sabe explicar muy bien la enfermedad a los enfermos. O sea, el rol de los enfermos es enorme, pues es hacer jornadas como esta, hablar con el Ministerio para que llegue y se ejecute, fomentar la investigación, y nosotros tenemos microdonantes, asociaciones que cada año hacen esto, y luego, claro, es difícil que te ayuden a investigar con las dificultades que tienen para recibir subvenciones para sobrevivir. Hay que ser consciente y pisar con los pies en el suelo. Pero indudablemente el papel del paciente en estas enfermedades, yo recuerdo la primera charla que di en 1990 en un pueblo de Barcelona que se llama Mollet, que es curioso porque la presidenta ahora es mi mujer, ¿no? Y es curioso, yo no sabía qué hacía allí, ¿no? Pues he recorrido toda España, y ustedes lo saben, tratando de divulgar a la sociedad, también con Luis del Olmo y otros grandes periodistas a nivel de la televisión o la radio, y esta es una labor que ha hecho siempre las asociaciones. ¿Qué me parece mal de las asociaciones y que también ocurre en Estados Unidos? Que son muy rivales entre ellas. Pero cuando ves a las del Parkinson, esclerosis múltiple o Alzheimer, también pasa lo mismo. No. En Estados Unidos las asociaciones se pelean, pero como dicen ellas, cuando tienen que hablar con un representante de la institución, aquella noche dormimos juntas, ¿no? Porque son fundamentalmente mujeres. O sea, únanse, estén en equipo, estas enfermedades tienen el peso de esto y hay que aprovechar en fatiga el COVID, porque esto va a explotar la realidad y estos enfermos no pueden quedar en el limbo del síndrome long COVID o post-COVID, sino la fatiga asociada a este, que nos va a permitir hacer grandes estudios. Bien, creo que hay una pregunta aquí en la sala. Hola, buenos días. Bueno, doctor, enhorabuena por la ponencia, ha sido bastante esclarecedora de la situación actual de las enfermas y las pacientes de fatiga crónica. Yo soy Jorge Ramírez, vengo de Pronacera, una empresa que lleva varios años investigando la base molecular de la fibromialgia. Y tengo una pregunta para usted relacionada con la vacuna, que me la ha traído a la mente la primera pregunta que le han hecho. Y es si tienen ustedes alguna información, algún caso, algún reporte de alguna paciente a la que la vacuna le haya venido bien a nivel de fatiga, dolor muscular, cansancio, es decir, haya revertido de alguna forma los síntomas de su fatiga crónica. Muchas gracias. Sí, y es lógico, porque la vacuna, yo no soy un inmunólogo, sería como hacer algo controlado, no dejar al virus agresivo que haga pues el daño que me hizo a mí, ¿no? O a otros muchos más que murieron. No, o sea, regula, o sea, es como un compartimento regulador, luego la respuesta inmune, con lo cual yo creo que la
inmunomodulación y la inmunoterapia la vamos a ver en breve en estos enfermos en ensayo clínico. El enfermo querrá participar en un ensayo clínico con inmunomodulador, que cuando pasa el comité ético de investigación, llega a la agencia del fármaco, tienes que explicarle al enfermo los efectos secundarios y empieza muerte por infección grave. Dios. El diálogo dirá, no. Pero si tienes un cáncer de mama asintomático, sí. Pues sí, la enferma firmará sí, porque quiere que el cerebro se le desbloquee. Y lo dicen ellas. No tenga miedo. Cuando haya ensayos, nosotros vamos a participar. Y es verdad, todos los estudios que hacemos nosotros, la voluntad del enfermo para participar en los estudios, para que podamos investigar, es enorme. Sí, he visto enfermos que después de la vacuna lo han pasado mal. Ahora estoy estudiando una que posiblemente ha hecho la fatiga después de la vacuna y es la hija de una enferma. Esto es otro problema. El grupo familiar, tenemos más de 150 familias y la genética está ahí. Ya se sabe el patrón de heredabilidad del síndrome de fatiga crónica. Es un tema muy duro porque parece que uno se ha exagerado. No, es una enfermedad que la genética existe y hay que trabajarla bien, ¿no? Pero sí, y luego vemos enfermos pues, que hacen la respuesta normal, otros cuando se han infectado han hecho una respuesta agresiva, con mucha enfermedad pulmonar. La fatiga se va a prolongar en el enfermo durante más de 3 meses de una manera muy seria, en el enfermo que ya estaba diagnosticado. Aquí pedimos proyectos con Fernández Solá en Europa y en otros sitios para estudiar este tema, pero hay algún enfermo que la vacuna le ha regulado la fatiga y creemos que en el síndrome de fatiga post-COVID la vacuna puede tener un papel. Vale, tenemos otra pregunta. Entonces, ¿le pasáis el micro, por favor? ¿No da tiempo? No da tiempo. Bueno, pues repito, lo sentimos. Estoy encantado de estar con ustedes y aunque he madrugado, pues no pasa nada. Todo lo que, se lo agradecemos sea por ustedes, muchísimo. Pues aquí estoy. Vale, muchas gracias.